Usted nunca se imaginaría que un hermano de la iglesia, ¿verdad? O alguien conocido, conocedor de la palabra del Señor, te lleve al campo y que él intente matarte o que él tenga algo contra ti. ¿Qué haría? Y eso lo podemos ver en una historia de la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 4 vemos a Caín, ¿verdad? Con su hermano Abel, y él le creyó. Entonces vamos a leer la lectura y vamos a analizar poco a poco qué es lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Génesis dice: y conoció Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué el Señor se agradó de Abel y por qué el Señor no se agradó de Caín? ¿Por qué? Porque el Señor estaba viendo los corazones de ellos dos, y la palabra se interpreta con la misma palabra, y lo podemos ver en estos versículos. Dice la palabra en Hebreo 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablan por ella. Ahora vamos a ver cómo era el corazón de Caín, y oigan lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12: no como a Caín, que era maligno y mató a su hermano, y por causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Quería compartirle esto que dice: Caín ofreció fruta de la tierra, pero en su corazón estaba marcado por la envidia y la falta de sinceridad. ¿Cuántas veces ahora miramos creyentes en la iglesia, hermanos, verdad? De que vemos que son conocedores de la palabra, porque ellos están viendo, verdad, la grandeza del Señor, y en el momento de eso, a veces sienten envidia porque tal vez un hermano Dios lo está utilizando o por algo, ¿verdad? Y su corazón se enoja. Yo digo que nosotros como hijos de Dios tenemos que analizarnos bien. Si a un hermano le está pasando algo bueno, está prosperando, como hijos de Dios nosotros nos tenemos que sentir alegres por ese hermano, porque Dios lo está utilizando y porque su vida está llegando al Señor. O sea, nosotros tenemos que pensarnos y analizar bien, ¿verdad?, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y también quería entregarle esto, ¿verdad?, que dice Abel. En cambio, Abel presenta las primicias de su rebaño con un corazón agradecido y obediente. O sea, él presenta lo primero, o sea, las primicias, la primogenitura. Él presenta lo primero, ¿verdad?, que él tenía. Y vemos que él tenía fe. Y hay otros versículos que dice de que Caín, sus obras eran malas y perversas, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros nos tenemos que analizar cuál es la semilla que nosotros tenemos en el corazón, porque dice la palabra, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3 versículo 15, que hay una simiente, y la palabra simiente significa semilla, la semilla que Satanás pone y la semilla que el Señor nos da a nosotros cuando estamos como hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la semilla que brota? Porque nosotros tenemos esta carne que es caída, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos crucificado nuestra carne. Ahora nosotros estamos llenos, porque si al hermano le pasa algo bueno, pues gloria a Dios, pero no tenemos que molestarnos. Así como Caín, que se ensañó, que se molestó, porque él no quería ver a su hermano, ¿verdad?, que había entregado. Inclusive Dios le está hablando, ¿verdad? Le habla a Caín y le dice: tú tienes dominio sobre ese pecado. Se está a la puerta, pero él, la ira, el enojo, la envidia, el egoísmo, a él se enfocó en eso. Ese fue el enfoque de él. Pero no se estaba cuenta, o sea, no se estaba dando cuenta de que Dios le estaba hablando, que Dios le estaba diciendo: Caín, ahí está el pecado, pero tú puedes dominarlo. Pero él no hizo caso al Señor. Entonces vemos un corazón que piensa en sí mismo,
un corazón que no quiere obedecer. Y cuando nosotros lo miramos en esa expectativa, ¿verdad? Con perspectiva, todo creyente usted le pregunta, ay, es que yo me identifico como Abel, ¿verdad? Como Abel, que Abel era... Pero no, muchas veces cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nos parecemos a Caín. Muchos creyentes que no quieren gobernarse por la palabra de Dios, muchos creyentes que no quieren saber de la palabra del Señor y se imponen ellos mismos, conociendo la palabra, ¿verdad? ¿Por qué se imponen? Porque ellos endurecen su corazón y no quieren servirle al Señor, quieren hacer la voluntad, quitar a Dios de su corazón y sentarse ellos en el trono de su corazón de ellos. Y así se llenan, porque más adelante nosotros vemos, ¿verdad? En esa misma narrativa, nosotros vemos cómo Caín, ¿verdad? Cómo Caín va, ¿verdad? Mata a su hermano y todavía se lo lleva lejos, lo mata. Y el Señor le pregunta y le dice, Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, algo que vemos de un creyente es la altivez. Cuando un creyente quiere hacer su voluntad, se altiva. Bueno, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y ellos se fueron a esconder, tenían vergüenza. Caín no. Caín va y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y qué vemos ahí? Altivez en el corazón. A mí nadie me puede decir nada. Y el Señor le estaba hablando, el Señor le estaba hablando a él. Pero vemos un corazón endurecido. Y después las consecuencias del pecado son muy grandes. ¿Por qué? Porque él queda marcado con una maldición. Y el Señor lo marca y tiene todavía misericordia de él. Entonces analicemos cada punto, ¿verdad? De esta reflexión, ¿verdad? De 7, 8 minutos que estoy haciendo. Y analicemos cuál es la semilla, en qué semilla estamos nosotros. Si en la de Caín o en la de Abel. Y más importante, si tenemos la semilla de Cristo en nuestro corazón. Bendiciones.